llegaron mensajes al pastor, ¿verdad? De que nuestro hermano, el pastor Mauro, también está en ese proceso, papeleo de salir hoy del hospital. Quien le da gracias a Dios, ¿verdad? Queremos que él esté bien y su familia, así como nosotros, hermanos. Estamos y seguimos orando por el hermano, por su familia, por su esposa, que Dios les levante y que a nosotros nos ayude. Hay una palabra en Primera de Samuel, el primer libro de Samuel, hermanos. Y esta mañana me hacía una pregunta. ¿Qué rompe la relación del padre y un hijo? O de un hijo con el papá, con los padres. ¿Qué puede romper, hermanos, la relación? Uno de ellos es el rencor, ¿verdad? No hablarnos. Otro que pueda romper la relación del padre con el hijo. Así es. Las cosas terrenales, el dinero, puede ser, no sé, a veces los padres nos quejamos de los hijos y les exigimos y que queremos que ellos se porten bien, pero nosotros como padres también debemos un poquito de pensar y meditar qué hicimos en nuestra juventud, cómo hemos sido mamá, papá, cómo hemos tratado a nuestros hijos, qué ejemplo le hemos dado. Hay muchas cosas que pueden romper esa relación de papá e hijo, y los hijos terminan por irse, por separarse, y hay cierto rencor. Y si juntos, hermanos, en una casa, gloria a Dios, ahí el hermano, a veces estando juntos la relación no puede otra vez edificarse tan fácil. Imagínense cuando los hijos salen del hogar. Ahora nos imaginamos nuestra relación con Dios, cómo estamos o cómo hemos llegado hasta el día de hoy. La relación de nosotros con Dios. Primer libro de Samuel, hermanos, el capítulo 7, en el verso 8 y 9. Ponemos en las manos de nuestro Dios esta mañana. Póngase de pie, hermano, por reverencia a la palabra. Y vamos a leer capítulo 7, primer libro de Samuel, el 8 y el 9, y dice la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en el holocausto de a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová, ¿qué dice?, le oyó. Oh Señor Padre del cielo, Padre mío, en esta mañana, Señor, le honramos, Señor, de corazón, Padre, venimos, Señor, en busca de su presencia, dándote, Señor, a ti las gracias, Padre, con ese corazón agradecido, mi Dios, por todo lo que tú haces, Padre. Gracias, Señor, por las buenas noticias, Padre, de nuestro hermano Pastor Mauro, Señor. Él sigue estando en tus manos, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia, mi Dios, porque dependemos de ti. Y el clamor y la oración, Señor, que hemos hecho, tú no la has desechado, Señor. Gracias te damos por cada milagro que hemos podido vivir y ver, Señor. Dice tu palabra, Dios no te había oído, mas ahora mis ojos espirituales, Señor, te veo y te agradezco, Señor, el don de salvación, de esperanza, Señor.
Señor, vida y vida en abundancia, Señor. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos también este estudio, Señor, de los bautizos que se estarán, Señor, llevando a cabo, Señor. Queremos llegar, Padre mío, con ese agradecimiento, Señor, llegar, Padre, es el día del aniversario, Padre, contigo, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias a esta palabra, Señor, que ya es bendecida por ti, Señor, a través de la Escritura, Padre, a través de esa inspiración, Dios mío, que tú nos has hecho, Padre, nos has dejado como esa herencia, Padre, para todos nosotros. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Y decimos amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Dice la palabra del Señor que los hijos de Israel clamaban en ese momento y le hacían una petición a Samuel: clama por nosotros, clama, decía, que nuestro Dios, tu Dios Jehová, nos guarde. Había algo, hermanos, que el pueblo había hecho, y es que se había apartado de la presencia de Dios. Había puesto sus corazones y desviado su mirada de Jehová su Dios, y se había inclinado por su dependencia del pueblo de Israel en ese momento, puesto sus corazones, hermano, en otros dioses, en adoración, como lo fue ese dios Astarot, un dios de los filisteos, hermanos, y que el pueblo de Israel, hermano, estaba en ese momento confundido. En esta parte, cuando habla la Escritura de que le decían a Samuel: clama, era porque estaban preocupados, porque estaban en aflicción. Hermanos, solamente cuando viene esa aflicción a nuestra vida, solamente cuando viene ese clamor y querer cambiar las cosas que nos suceden, a veces porque nosotros mismos, hermanos, hemos desobedecido la palabra de Dios, hemos desobedecido al Dios que nos sacó, hermano, de algún apuro, de alguna enfermedad, de alguna aflicción, y le volvemos la espalda y volvemos a los dioses ajenos, a pensar que todavía, hermano, estamos allá y que de allá nos va a sacar. De gran manera, Dios, hermano, nos ve todavía con ojos de misericordia, nos ve con ojos de bondad y de amor, y nos vuelve a traer hacia Él. El arca del pacto, el arca de la alianza, hermano, había sido hasta robada por el enemigo filisteo. Un enemigo que Israel tuvo, hermano, fuerte, así como fue Amalek, los moabitas, hermanos, grupos de guerreros, hermanos, que iban y pues hacían guerra contra el pueblo de Israel. Una gran historia de muchos, hermanos, muchas guerras que vivió Israel por causa de su desobediencia. Y dice que los filisteos, hermanos, capturaron el arca de Dios, llevándolo a un lugar desde Benecer, desde donde estaba Samuel, en ese lugar, hermano. Desde ahí el arca de Dios había sido llevada a la casa de Dagón, un dios, hermanos, que adoraba a los filisteos, un dios que ellos creían que las guerras ganadas era por obra de ese dios pagano, y que el pueblo de Israel se había introducido de tal manera, hermanos, que ellos también estaban metidos en todo eso, al grado, hermanos, que el arca de Dios fue movida. El arca de Jehová era un cofre, hermanos, sagrado, que contenía solamente las tablas que Jehová Dios le había dictado en el monte Sinaí a Moisés. Contenía la jarra del maná, del que Jehová alimentó en un momento al pueblo de Israel cuando tuvo hambre. Contenía la vara de Aarón, que había sido florecida, hermano, una vara que había sido bendita. Imagínense llevando un grupo de personas
el arca del pacto, el arca de la alianza de Jehová, y que nadie podía ver, hermanos, en ese cofre, en eso que según el humano lo trasladó, pero hermano no lo podía ver porque era muerte, solamente el sacerdote, y que cada año, hermano, iba a ser expiación, iba a ser el sacrificio de algún cordero, porque el pueblo había pecado. Solamente podía ser introducido, y ese fue uno de los sacerdotes, fue Aarón. Tenía que llevar ciertos requisitos a ese lugar santísimo. Y ahora en manos de los filisteos, hermanos, había llegado el arca del pacto. El pacto que Jehová con su pueblo, hermano, ungido. Solamente era de ellos y ahora estaba en manos de aquel enemigo. ¿Sabe qué pasó con el pueblo filisteo? Fue afligido, desde el chico hasta el más grande. Se llenaron de tumores, a tal grado que ese pueblo enemigo sintió temor hacia el Dios de Israel. Y también ellos dijeron, tuvo 7 meses el arca con ellos, hermano, no duró más tiempo. Pero también dice que estaban tan heridos, hermanos, enllagosos con tumores, que los filisteos dijeron, tiene que ser llevada de vuelta al pueblo de Israel. El enemigo se atemoriza del Dios que tenemos. El enemigo tiene que retroceder y un día reconocer, hermanos, que nosotros somos un pueblo ya escogido de parte de Dios. Nosotros como pueblo tenemos que convencernos y tener esa convicción, hermano, que si el enemigo le hace la guerra, hermano, usted está en las manos de Dios Todopoderoso, que nadie la va a quitar o lo va a quitar, hermano, de ahí. Que es, hermano, necesario que vengan las aflicciones al cristiano. Es necesario que vengan las pruebas al cristiano. Es necesario que usted llore. Es necesario, hermano, el sentir cuando nosotros unidos nos dolemos, hermanos. Cuando algo está pasando en nuestra vida, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Hoy quizás sus niños estén chiquitos y va a haber un momento en que van a crecer, hermano. Y usted, mamá y papá, tienen que ser ejemplo desde ahorita. No espere que los hijos crezcan y digan, en ese momento me van a entender cuando mis hijos ya sean adolescentes. No, mi hermano. Desde que los niños son pequeños tenemos que edificar a ese pequeño, a esa pequeña que Dios nos ha dado. Los hijos son bendición. Los hijos han llegado por algo a cambiar nuestras vidas, quizá a cambiar nuestros planes. Nos hacen mejor personas, nos hacen mejores padres, pero siempre tenemos que depender de Dios, hermano. Estos enemigos que ahora, hermano, estaban afligidos, así que fueron a buscar a los sacerdotes, a sus príncipes de los filisteos. Dijeron, ahora hay que regresar esa arca, hay que devolverla al pueblo de Israel. Es momento. ¿Por qué tenemos que endurecer nuestros corazones más para retener algo que no es de nosotros? Ellos creían llevar ese arca, hermanos, a los pies de Dagón como ofrenda, porque ellos creían que las guerras ganadas eran por parte de ese dios pagano. Dagón era un dios, hermano, temible, mitad hombre, mitad pez. A él los filisteos le atribuían la agricultura, la bendición que ellos tenían. Si cosechaban bien, a él le daban gracias. Las guerras ganadas. Si
ahí en el capítulo 7, hermanos de Samuel, donde estamos, que los hijos de Israel, en ese clamor, porque dice que se acercaban los filisteos a ese lugar donde ellos estaban. En el 10, hermano, dice: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel por el clamor y aquel cordero que había tomado Samuel como ese sacrificio para que Jehová perdonara al pueblo. Se habían involucrado tanto, hermanos, que quiero creer que no se distinguía quién era Israel y quiénes eran los filisteos. En una guerra de hombres. En el 11 dice: y saliendo los hijos de Israel de Misma, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-Car. ¿Quién les había dado la victoria? Jehová. A él, hermano, se le atribuía esa victoria, porque el pueblo, aunque había fallado, Jehová estaba con ellos. Dice luego en el 12: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Muchas veces hemos repetido, ¿verdad? Y nos hemos quedado con esa parte, pero no sabemos por qué Samuel lo había dicho. Porque esta victoria, hermano, se la debían a Jehová. Todo lo que nosotros pasamos, hermanos, todas las pruebas, todo lo que el enemigo, hermano, a veces ocasiona para hacer perder la fe en Jesucristo, para perder la fe en aquel que nos ha librado de tantos males. Es Dios obrando por su bendita gracia, y a través de esa sangre del cordero. Aquí dice que Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó. En aquellos tiempos, hermano, todavía ellos no sabían o no entendían que más adelante había un sacrificio, ya no de un cordero solamente, de un becerro, de palomos. Es todo lo que podían ofrecer en ese lugar santísimo. Tendría algo más, hermano, alguien más poderoso, el Hijo de Dios, hermano, que vendría a este mundo a cambiar nuestras vidas, a morir por nosotros, a hacer ese sacrificio. Y decía Samuel: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado. ¿Quién le da gracias a Dios, hermano, en este día? Porque Dios hasta aquí nos ha ayudado. Porque hasta aquí, hermanos, nos ha traído. Que ha puesto sus ojos, su mirada en nosotros. Cuando muchos hermanos se han perdido, han muerto quizás sin conocer de Dios, se han alejado de Dios, hermanos, y han perdido su vida sin esa esperanza. Le damos gracias a Dios por todo, hermano, lo que ha hecho, porque tenía que venir ese cordero inmolado a padecer por todos nosotros. Ahí en Primera de Samuel, hermano, en el capítulo 5, dice las Escrituras: en el verso 1, vamos a leer al verso 4, dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón.
Y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, y aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y dice que volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Nada podía estar delante del pacto, de ese cofre del pacto, de ese cofre de la alianza de Jehová con su pueblo. Nada impuro podía prevalecer. Por eso es que este Dios pagano amanecía así. Fue doblegado delante de aquel lugar santísimo. Cada cosa que viene, hermano, a nuestra vida, cada prueba, cada aflicción es doblegada en el nombre de Jesucristo ahora. Nada puede haber en el lugar santísimo cuando usted tiene la unción de Dios. Cuando usted camina bajo esa unción, nada lo puede tocar. Y si se acerca a él, derribado. Así como este Dios pagano, hermano, que fue derribado, no era nada. Y pudieron ver los filisteos lo que había pasado. Por eso es que ese temor hacia ellos. Sabe que nosotros, por medio de la sangre de Jesucristo, hermano, podemos derrotar, podemos sentir la presencia más de Dios, hermano. Podemos sentir esa ayuda. Hebreos 10, 19. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Él nos viene a dar una libertad, Él nos viene a dar una convicción. El Señor nos vino a dar por medio de su sangre, hermanos, ese lugar al que podemos entrar. Sabe que si usted siente la presencia de Dios y no la va a poder sentir, hermano, cuando usted se adentre a centrarse más en leer la palabra, en orar para que Dios le dé la sabiduría, en decirle al Señor que nos ayude a sentir un poquito de temor, hermano. Dice la palabra ahí, Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hablábamos del cordero que Samuel había, ¿verdad?, sacrificado en aquel tiempo para que ese pacto de su pueblo con Jehová, ¿no?, fuera cercana y fuera limpiada, pudiera limpiar lo que el pueblo había hecho, le había faltado a Jehová Dios. Aquí dice que la sangre de Cristo, hermano, nos puede acercar a ese lugar, a sentir su presencia, a vivir su presencia, a caminar bajo su mano, a caminar bajo su poder. Hebreos 9:13. Dice la palabra de Dios: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. El 14 hace una pregunta: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y el 16 dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador.
¿Qué entendemos por un testamento, hermanos? Los que nos heredan, ¿verdad? Dejan todo pero en regla. Un testamento que nadie te va a quitar esa tierra, que nadie te va a quitar esa herencia. Y hablando del testador, ¿quién crees que es? El que nos dejó esa sangre, ese pacto. Ya no hay necesidad solamente de un cofre chiquito o de un espacio o de un lugar que nada más se le llame el Santísimo, algunos lo tienen. Ese lugar está acá y esa herencia, hermano, de ese testamento lo ha pactado Jesús en la cruz con nosotros ahora. Denle un aplauso al Señor. Esa sangre, hermano, que ha venido a ser derramada, hermano, ha sido en ese sacrificio, limpiándonos de todo pecado. Porque dice que toda obra muerta, todo lo que hemos hecho, hermano, todo, hermano, lo que el enemigo hizo de nosotros y nos sentíamos desechados, Jesucristo nos rescató por medio de esa muerte en esa cruz. Y ahora ese pacto, esa alianza, ya no hay necesidad, hermano, de sacrificar animales, porque está ahora un cordero, dice el cordero, que quita el pecado del mundo. El que ha quitado, hermano, de nosotros toda inmundicia. A través de esa sangre nos sigue, hermano, invirtiendo en nosotros como personas, con ese corazón que hemos llegado, ¿verdad?, al clamarle al Señor como ese pueblo que clamaba en esa aflicción. Bueno, Jesucristo no nos ha dejado solos. Él está con nosotros, dice, hasta el último día en esta tierra, hermano. Así que le damos gracias al Señor por eso. Romanos 3:25. Hay algo, hermanos, que también nuestra fe no puede claudicar. Vamos a buscar, hermanos, esta cita, Romanos, el 3:25. Sabemos que la fe, hermanos, también cuando habla de la fe, y tenemos en Hebreos 11, ¿verdad?, algunos testimonios, ejemplos de cuántos, hermanos, siervos, hombres de Dios en el Antiguo Testamento, ejemplos que nosotros podemos seguir y hablar, hermanos, pero no ha sido sencillo. En Romanos 3:25 dice su palabra: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados del pasado. Nosotros no cargamos ahora, por la gracia de Dios, hermanos, todo lo que han hecho nuestros antepasados, desde aquel pueblo hasta nuestra familia. Usted no tiene, hermano, por qué cargar en su conciencia, en su corazón, en su persona, cosas que a lo mejor sus padres, sus hermanos, su familia ha cargado por mucho tiempo. Usted tiene que quitar ese peso, porque ya hubo esa expiación, esa propiciación, ese sacrificio que Jesús ya llevó todo, hermano, ese peso de nosotros, ese yugo, esa carga, hermano, que a veces nos es difícil llevarla porque nuestro camino se vuelve más todavía difícil. Ese camino, cargando todas esas cosas, el camino se vuelve pesado. Usted sabe que no tiene culpa de lo que usted vive. Hablamos de la libertad que Jesús nos vino a dar en esa cruz. Tenemos un libre albedrío y de pedirle a Dios sabiduría para lo que vamos a hacer.
está en alguna situación complicada y no sabe qué hacer, hermano, vaya a las Escrituras. Hay tantas y tantas respuestas